Nuestra ponente de hoy es Ruth Corona Moreno. Ella estudió la licenciatura en Matemáticas Aplicadas en la UAP. Después cursó un diplomado en Matemáticas Avanzadas en el Instituto de Matemáticas de la UNAM, Unidad Cuernavaca, y también se dedicó a la docencia en nivel medio superior. Después ingresó a la maestría en Ciencias Matemáticas en la Unidad Juriquilla de la UNAM y ha contribuido en temas de investigación sobre la reapertura de escuelas y la estimación de casos de COVID-19 para la CDMX y el estado de Querétaro. Actualmente es docente en la Facultad de Informática de la Universidad Autónoma de Querétaro. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Si quieres puedes comenzar, Ruth. Ok, gracias, Abby. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias también por su asistencia a este seminario. También pues agradecer a Quique por la invitación. Pues espero que sea pues de su interés y pues entendible esta charla. Entonces, la charla se titula El uso de R en las estimaciones de casos de COVID-19 en México. Entonces, lo que les voy a platicar es sobre un trabajo que he estado pues haciendo junto con el doctor Jorge Velasco Hernández y el doctor Mario Santana Cibrián, que pues pertenecen al cuerpo académico del Instituto de Matemáticas UNAM Juriquilla. Como tal, pues ellos pertenecen al nodo multidisciplinario de matemáticas aplicadas, que es pues también donde he estado trabajando. Y pues el trabajo también se ha hecho gracias a que hemos podido usar los recursos del laboratorio de visualización, que es el LAVIS. Ese también se encuentra en Juriquilla, entonces es un laboratorio de supercómputo. Y también pues, pues quiero también extender el agradecimiento pues al personal que nos ha brindado pues esa oportunidad de trabajar con ellos. Bien, entonces el trabajo que hemos estado haciendo pues es con respecto a lo que viene siendo el comportamiento de la epidemia en el país. Ya sea a nivel pues estado, también a nivel municipio con respecto a lo que es el estado de Querétaro y con respecto a las alcaldías para la Ciudad de México. Entonces, lo que nosotros hacemos es trabajar con los datos oficiales o con los datos públicos que se tienen del gobierno, se descargan y se van haciendo pues ciertos ajustes para tener un cierto monitoreo cada semana. Entonces, lo primero que les voy a platicar es sobre el cálculo de lo que es el número reproductivo instantáneo, que pues seguramente ustedes lo han estado escuchando a lo mejor en las noticias, también pues en conferencias pues de secretarios de salud que se refieren a esto, ¿no? Al número reproductivo instantáneo, al número reproductivo básico también. Bien, este parámetro, que pues ahorita les voy a platicar de qué consiste, pues nos sirve para poder nosotros determinar si las medidas de mitigación, las medidas que se han implementado para pues limitar ese crecimiento de la epidemia, pues han servido, ¿no? O qué tanto están afectando pues esas medidas. Entonces, el número reproductivo básico, que se denota como R0, es el número esperado de casos secundarios que surgen de un individuo infeccioso en una población completamente susceptible. Entonces, esto es prácticamente al inicio de la epidemia, ¿sale? O sea, cuando nosotros, o bueno, cuando comenzó el COVID-19, pues nosotros veíamos que llegaban casos importados, que habían pues viajado pues a Europa, a otros países donde ya había ciertos contagios, y traían aquí pues el virus y lo empezaban a esparcir, ¿no? Entonces eso viene siendo lo que es el número reproductivo básico. Entonces esa persona lo que se hace es monitorear a cuántas personas bueno, a cuántas personas contagia. Entonces, este número pues es fácil, o bueno, se puede determinar justo al inicio de la epidemia, que es cuando podemos rastrear, cuando podemos identificar quién es el primer pues infectado y podemos entonces aislarlo, identificar pues a cuántos está contagiando. Posterior a esto, pues la epidemia comienza a crecer y también dentro de ella comienza a haber inmunidad dentro de la población. Sin embargo, pues también los casos pues siguen, ¿no? Siguen creciendo. Entonces, lo que ahora nos interesa es calcular el número reproductivo instantáneo,
que ahora se denota como RT, puesto que depende del tiempo. Y esto se entiende como el número esperado de casos secundarios que surgen de un caso primario al tiempo T. Entonces, al tiempo T yo tengo una persona infectada, entonces, ¿cuánto se está infectando, dado que ya tenemos pues cierta inmunidad? Bien, entonces, el RT y el R0 son parámetros que podemos, digamos que interpretar si son menores que 1 o mayores que 1. Si es menor que 1 este parámetro, lo que nos está indicando es que el brote se va a extinguir. Si el parámetro es mayor que 1, nos está indicando que entonces el brote se va a mantener y por tanto vamos a comenzar a ver un incremento de casos. Entonces, estos parámetros pues son necesarios calcularlos. Y para ello pues nosotros hemos usado ciertas paqueterías de R, que son la paquetería EpiSteam y la paquetería COVID-Steam. Entonces, ahorita les explico más o menos cómo es que se manejan estas paqueterías y más o menos cuál es el algoritmo o cuáles son los métodos que usan para hacer este cálculo. Pero bueno, al principio les voy a mostrar una imagen del RT calculado para la Ciudad de México. Entonces, aquí en esta gráfica podemos ver lo que es la incidencia, que son las barras hasta el 5 de septiembre. Esas son las que están como en color beige. Posterior a esto, después del 5 de septiembre hasta el 12, tenemos ciertas barras en color verde y unas pequeñas barras en color azul. Entonces, estas se refieren a que son casos que nosotros tenemos ya dentro de la base de datos pública, pero que sabemos que no necesariamente van a ser estos pues los únicos, ¿no? O sea, vamos a poder entonces llegar a tener más incidencia, o sea, mayores casos, dado que hay pues un retraso en el reportaje de casos. Entonces, por esa razón es que hacemos distinción en esto. Ahora, si se dan cuenta, aquí, bueno, nada más tenemos hasta el 12. Estos datos fueron actualizados el 19 de septiembre, entonces fueron justo los de la semana, bueno, los de este fin de semana pasado. Y la última semana, de hecho, no se está pues considerando aquí. Eso también debido a que pues el retraso en el reportaje de los casos, en que las personas también dilatan tiempo pues en acudir a un centro médico, pues influye en que vamos a tener muy pocos pues datos para esas fechas. Entonces, para evitar sesgos en las estimaciones, lo que hacemos nosotros es recortar. Entonces, gracias al uso de la paquetería COVID-Steam, hemos podido pues, sacar ciertas estimaciones hasta recortando nada más la última semana. Entonces, esa es una ventaja de esa paquetería. Sin embargo, la otra paquetería que les voy a comentar, que es la de EpiSteam, no tiene esa, pues esa, digamos que certeza, o bueno, no podemos meterle tantos datos tan pequeños. Entonces, sí nos sesga bastante la estimación. Por lo tanto, pues ahí sí recortamos hasta 14 días antes. Entonces, este número de días que se están recortando incluso también lo usan en el gobierno. En documentos oficiales también señalan que se recortan, que se truncan ciertos casos, justo por esta razón, porque estamos evitando ese sesgo. Bien, entonces, ahora, las curvas que se ven arriba corresponden a lo que es el RT, al número reproductivo instantáneo. ¿Sí? El eje que lo representa es el que se muestra del lado derecho. Y aquí lo que podemos ver es que aquí, por ejemplo, en este periodo de tiempo que fue de mediados de septiembre del 2020 hasta principios de, o bueno, incluso hasta principios de enero, notábamos un RT pues mayor que 1, ¿no? Entonces, aquí lo que nos estaba diciendo es que justo la epidemia pues estaba comenzando pues a crecer, ¿no? O sea, íbamos a estar viendo justo ese crecimiento. Posterior a ese pico, que fue el de diciembre del 2020, enero del 2021, comienza a haber un descenso en los casos y también pues justo el RT pues se mantiene debajo de lo que es el valor de 1. A partir de mayo comienza a haber un crecimiento y eso también se ve afectado pues por porque también se incorpora la variante Delta a lo que es el país. Entonces se ve justo pues ese pico que comienza a crecer. Entonces también se pueden observar
El RT crece antes de lo que estamos observando que crece la epidemia. Entonces, esto ocurre porque el RT nos ayuda como de alguna forma como a predecir o a ver qué es lo que va a pasar pues en días posteriores. Entonces, días posteriores podemos ver que pues va a crecer, entonces se viene pues lo que es este pico. ¿Sale? Y actualmente pues en Ciudad de México lo que tenemos es pues un descenso, entonces ahorita pues hasta esta fecha lo que podemos ver es que el RT se mantiene debajo de 1, por supuesto hay que esperar la actualización de casos, para ver si pues este RT en verdad se mantiene o pues vamos a empezar a ver otra vez un crecimiento, ¿no? Bien, entonces esto es con respecto a Ciudad de México. Lo mismo tenemos pues para Querétaro. Algo similar también se puede ver cuando se incorpora la variante Delta. Este incremento de casos pues bastante significativo, pero pues la gráfica se interpreta de la misma manera. Bien, entonces, para calcular este RT, el número reproductivo instantáneo, nos vamos a auxiliar de lo que es el intervalo serial. Entonces, ¿qué es el intervalo serial? Es el tiempo entre el comienzo de síntomas de un paciente primario, que le vamos a llamar infector, y la aparición de síntomas de un infectado, cuya infección es debida a ese infeccioso primario. Entonces, este intervalo serial pues es una variable aleatoria. Esta variable aleatoria tiene una distribución gamma con parámetros de forma y escala. Y el intervalo serial que actualmente se maneja o que nosotros hemos manejado en las estimaciones es una distribución con una media de 4.1 y una desviación estándar de 1. ¿Esto qué significa? Que más o menos pues estamos esperando que este intervalo entre la aparición de síntomas del paciente primario y el paciente secundario sea de más o menos 4 días y una desviación estándar de 1, o sea, más o menos un día. Entonces, lo que tenemos es que esta variable aleatoria evaluada en un punto, o bueno, si la pongo igualada a 1, igualada a 2, etcétera, lo que nos va a representar es la probabilidad de que un caso secundario surja después de S unidades de tiempo después del caso primario. Bien, entonces este parámetro nos va a servir ya que, o bueno, esta distribución nos va a servir ya que con eso nosotros vamos a poder calcular nuestro número reproductivo instantáneo. ¿Cómo lo vamos a calcular? Mediante un cociente que viene siendo el total de casos infectados que tenemos al tiempo t entre la suma de casos multiplicados por las distribuciones de probabilidad correspondiente a esa unidad de tiempo. Entonces, acá lo que tenemos es esta sumatoria desde s igual a 1 hasta t. Entonces, donde se evalúa entonces los infectados que tenemos al tiempo S-1, S-2, S-3 y multiplicados por la probabilidad de que surja el caso, bueno, que empiecen a surgir los síntomas del caso secundario después de un día, después de 2 días, etc. ¿Vale? Entonces, estamos haciendo este cociente y gracias a este cociente nosotros podemos entonces calcular nuestro R. Bien, entonces, esta metodología está implementada en lo que es la paquetería EpiSteam. Bien, ¿qué es lo que hace EpiSteam? EpiSteam utiliza inicialmente lo que es el algoritmo de MSMC para estimar la distribución del intervalo serial. Entonces, ¿esto cómo lo hace? En esta paquetería nosotros podríamos comenzar ingresando los datos de los casos primarios y secundarios, ¿no? Es decir, al inicio de la epidemia, entonces, ¿cuánto es lo que tengo? Tengo mi caso primario, entonces, ¿cuánto tardó para que pasara el caso secundario o empezara con los síntomas? Entonces, gracias a esa información, esa paquetería entonces puede aplicar este método de MSMC y calcular un conjunto de posibles valores de los parámetros de la distribución gamma que estoy buscando. Entonces, para cada conjunto de parámetros se tiene una función de masa de probabilidad discreta, a la cual pues le voy a llamar la probabilidad de que el intervalo serial dure S unidades de tiempo. Y ese conjunto de todas estas funciones de masa de probabilidad solamente va a ser una muestra de mi distribución del intervalo serial. Entonces, con esto nosotros vamos a poder estimar ese intervalo serial, esa distribución gamma que a mí me interesa. Bien, entonces esto está implementado dentro del algoritmo. Entonces, justo
Esa parte pues corresponde a la primera parte de este esquema. Tengo mi intervalo serial, o bueno, mis datos del intervalo serial. Utiliza MSMC para ajustar distribuciones gamma, saca una muestra de las distribuciones gamma y por lo tanto puedo calcular mi distribución gamma que voy a usar para estimar mi RT. Y una vez que nosotros incorporamos la incidencia, es decir, los casos diarios que se van teniendo, nosotros podemos hallar lo que es nuestro número reproductivo instantáneo. Entonces, ese es prácticamente nuestro algoritmo. Los datos que nosotros usamos, les digo, son los que están disponibles en la página oficial del gobierno, en la página de la Secretaría de Salud. Y pues este es más o menos el código que se sigue. Entonces aquí pues lo que nosotros tenemos es cargar nuestras librerías. Bueno, acá son simplemente nuestros datos que nosotros tenemos. Acá solamente muestro cómo se cargaría para Ciudad de México, para Azcapotzalco, bueno, la alcaldía de Azcapotzalco y la alcaldía de Coyoacán. Se extraen los datos una vez que ya se procesaron y, o sea, para ya tener lo que es la incidencia diaria. Y acá es donde se mete cuál es nuestra configuración para nuestro intervalo serial. Entonces necesitamos poner nuestra media, nuestra desviación estándar y dar ciertos intervalos donde voy a permitir que se haga pues ese cálculo o esa estimación. Y finalmente pues mediante esta función buscamos calcular el RT mediante este método que es el uncertain. Entonces este uncertain equivale a esta parte, ¿no? O sea, de cómo está calculando nuestro intervalo, perdón, nuestro RT mediante esta definición. Bien, entonces, pues suena bastante sencillo una vez que pues se tiene ya la paquetería, pero pues de fondo pues está justo el entender cómo calcular este intervalo serial o cómo incorporarlo, ¿no? ¿Cuál es esa interpretación? Porque si nosotros variamos este intervalo serial, pues podemos llegar a obtener sí una curva, pero pues que no nos está representando correctamente lo que es ese número reproductivo instantáneo. Bien. De aquí, bueno, algo importante que sí necesito mencionar es que al momento de que se calcula este RT, lo que hace, o bueno, lo que nosotros hacemos es también aplicarle un suavizamiento a esta serie de tiempo que nosotros tenemos. Entonces nosotros aplicamos una media móvil de 7 días para poder ya lograr pues tener ya un comportamiento un poco más suave como el que les mostraba al inicio. Bueno, entonces, eso es con respecto a lo que viene siendo el cálculo del número reproductivo instantáneo. Ahora, también, pues lo que es de interés es calcular, pues, cuál es el riesgo de encontrarse con alguien enfermo una vez que, pues, comienza a haber más movilidad, comienzan a relajarse estas medidas de restricción, comienzan ya, pues, a haber conciertos, comienza ya a haber más afluencia en los medios de transporte, ¿no? O sea, siempre pues nos estamos preguntando, bueno, ¿qué tanto riesgo corro con que yo me encuentre con alguien si voy a alguien infectado si yo voy a una fiesta, ¿no? Entonces, eso también es algo a lo que nos hemos estado dedicando y pues aquí les muestro más o menos unas gráficas de cuáles son los riesgos o qué tanto riesgo se corre al convivir, por ejemplo, en una reunión de 50 personas para cada uno de los estados, o de 100 personas para cada uno de estos estados, o aquí de 200. Entonces, de 50 personas podríamos incluso entenderlo como cuál es el riesgo que yo corro en un transporte público, ¿no? Incluso pues en Ciudad de México es más claro, o sea, incluso pues se corre, bueno, se convive con más personas, ¿no? En el metro, más de 50. Pero aquí, bueno, lo que podemos observar también para los últimos datos del 19 de septiembre, se recortan hasta el 12 y se calcula. Ahorita les comento más o menos cómo se calcula. Pero aquí podemos ver que la mayoría de los estados pues está en un riesgo pues por debajo de los 40 incluso, ¿no? Del 40%, es decir, una probabilidad menor a 0.4, excepto a lo mejor ya lo que viene siendo Colima. Sin embargo, aquí pues ya cuando nos reunimos con 100 personas al menos, pues ya el riesgo comienza a verse un poquito más alto, sobre todo aquí en lo que es Yucatán, Campeche, Tabasco, ¿no? Arribita, pues sí, ya de los 50, ¿no? 60. Y pues ya con el 200, pues ya ni se diga, ¿no? O sea, ya tenemos aquí cercanos pues a 100 para Campeche, Yucatán, Tabasco.
¿sale? Entonces, esto es a nivel nacional. A nivel Ciudad de México, también lo hemos hecho para cada una de estas alcaldías. Aquí sí, pues no, la verdad no ubico bien cuál es la alcaldía o a qué corresponde cada una de las divisiones, pero bueno, ustedes pues ya a lo mejor sí las ubicarán un poquito más. Entonces, pasa algo similar incluso pues de lo que nosotros observamos a nivel nacional, ¿no? O sea, a nivel nacional veíamos como todo pues por debajo de un riesgo de 40, pues aquí también, ¿no? También observamos un riesgo menor en aforos de 50 personas, con aforos de 100 comienza a haber un poquito más, y pues con aforos de 200 aquí sí ya se torna un poco más, pues más rojizo esto. Y para Querétaro, pues tenemos este mapa, ¿vale? Entonces, aquí, a diferencia de Ciudad de México, hay algunos municipios donde sí tenemos un mayor riesgo, hay incluso con aforos de 50 personas, con aforos de 100 ya también comienza a verse un poquito más, pues más en rojo, y pues con 200, pues incluso pues todo el estado, ¿no? A excepción de este municipio, podría decirse. Bien, entonces, ¿cómo calculamos ahora sí pues este índice, ¿no? Este riesgo? Bueno, antes de eso, aquí también podemos ver una gráfica donde tenemos como resumen. Resumen desde el 25 de abril hasta el 12 de septiembre. Entonces, aquí incluso pues esta matriz de calor, pues también nos indica más o menos para cada estado cómo es que ha ido cambiando ese porcentaje de riesgo, ¿no? O sea, aquí podríamos ver que Baja California Sur, pues tuvo un riesgo alto en esto de junio, bueno, alrededor de junio y julio, ¿no? Todo esto. Entonces, ya comienza a bajar. Acá Nayarit, pues también tuvo digamos que un pico en el riesgo a partir del 18 de julio y a partir del 22 de agosto, pues ya comienza a disminuir. Entonces, esto pues nos ayuda a visualizar o más o menos monitorear este índice de riesgo en los estados. Bien, ahora sí. Entonces, ¿cómo calculamos este porcentaje de riesgo? Entonces, nuestro objetivo es calcular la probabilidad de encontrarse con una persona infectada en un grupo de N individuos en determinada localidad. Entonces, 50, 100, 200. Entonces, lo primero que hacemos es calcular pues, la probabilidad de encontrarse con un infectado en una población determinada. ¿Sale? Entonces, para cada alcaldía, para cada municipio, lo que nosotros hacemos es hacer el cociente del número de casos activos al día T entre el total de la población en ese sitio. Ahora, aquí pues viene justo esto, ¿qué son los números, qué es el total de casos activos? Entonces, en la literatura, los casos activos pues hacen referencia al número de casos totales que han surgido en los últimos 14 días, porque pues en promedio son 14 días los que tarda una persona en recuperarse, ¿no? Incluso pues los asintomáticos. Ahora, también aquí pues cabe pues la interrogante de cuántos en verdad tengo, ¿no? ¿Por qué? Porque pues una cosa es lo que nosotros vemos en la base de datos, los casos reportados, y otra es lo que en verdad pues estamos, pues lo que en verdad se tiene, ¿no? Incluso los casos asintomáticos. Entonces ahí viene esa problemática de saber pues cuántos tengo en total. Si yo estoy viendo 100, ¿en verdad tendré 100 o cuántos más tendré? Bueno. Entonces, teniendo esta probabilidad de encontrarse con un infectado, pues entonces 1 menos P va a ser la probabilidad de no encontrarse con un infectado. ¿Sí? Por lo tanto, si yo considero independencia en estos eventos, pues tengo que el producto de 1 menos P, n veces, va a ser la probabilidad de no encontrarse con ningún infectado en un evento de n individuos. Y por tanto, la probabilidad de encontrarse con al menos un infectado, pues va a ser 1 menos P a la n. Entonces, eso está en términos de probabilidad. Lo único que hacemos pues es multiplicarlo por 100 para tener ya lo que es el porcentaje de riesgo. ¿Sale? Entonces, esta metodología también fue implementada por el Instituto de Tecnología de Georgia, por el doctor Joshua Bates. Entonces, también él tiene pues sus mapas de riesgo, que también ya han sido pues implementados dentro de ha sido complementado su trabajo con la paquetería COVID-STEAM. Ahorita también vamos a ver qué es lo que
qué es lo que pudimos hacer para poder adaptar ese trabajo a lo que es, pues, los casos de México. Bien. Entonces, esta paquetería que les comento es una paquetería que sigue en desarrollo. Entonces, hasta la fecha sigue habiendo modificaciones, siguen mejorando el algoritmo. Inicialmente, cuando nosotros comenzamos a revisar o a usar esta paquetería, a veces tardaba hasta 12 horas en correr. Entonces ya después pudieron hacer pues ciertas mejoras, entonces se pudo reducir el tiempo de cómputo incluso hasta 5 o 6 horas, que es ahorita lo que más o menos en promedio tardamos en sacar estimaciones. Bueno, esta paquetería también pues es desarrollada, o bueno, fue desarrollada por la Universidad de Yale, en conjunto con Harvard y Stanford, y pues es un software libre pues, al que nosotros tenemos acceso. Podemos visitar también su GitHub, podemos visitar también lo que es un preprint que también han publicado, y pues más o menos cuáles vienen siendo el uso de esa paquetería. Entonces, acá incluso también se ve pues esa implementación de lo que es el cálculo de riesgo para lo que son los estados de Estados Unidos. Bien, entonces, para utilizar esta paquetería, lo que nosotros necesitamos es pues ingresar lo que es la incidencia, lo que es las defunciones, y aparte necesitamos dar unas distribuciones de probabilidad a priori. Distribuciones de probabilidad a priori de lo que es el tiempo desde la infección hasta la aparición de síntomas. ¿Sale? O sea, más o menos, ¿cuál es mi distribución de probabilidad que me modela pues cuánto tiempo están tardando las personas en infectarse y en que aparecen esos síntomas? También, por ejemplo, el tiempo desde la aparición de síntomas hasta la aparición de síntomas severos. Otra que también es necesaria es justo el intervalo serial, porque también esta paquetería nos permite hallar el número reproductivo instantáneo. Y además también distribuciones de la probabilidad de ser sintomático si se tiene una infección, probabilidad de ser un caso severo si se es sintomático, probabilidad de fallecer si es caso severo, o la probabilidad de fallecer si estás pues infectado. Entonces, ¿esto por qué? Porque esta paquetería usa pues también métodos bayesianos, donde considera estas probabilidades a priori, calcula probabilidades a posteriori y hace pues sus estimaciones, además de que también hace ajustes con splines para poder sacar pues ajustes a la incidencia de funciones y bueno, otros parámetros que también saca. Entonces, a diferencia de EPISTEAM, pues esta paquetería también necesita justo lo que son las defunciones y todas estas distribuciones extra. Bueno, entonces, para que nosotros pudiéramos ajustar el uso de esta paquetería a casos de México, también nosotros tuvimos que pues, calcular o ajustar nuestras propias distribuciones a los casos que nosotros observamos. Entonces tuvimos que calcular, por ejemplo, la probabilidad de ser severo si ya eres sintomático, ¿no? Entonces, estos ajustes los hicimos gracias, bueno, usando la paquetería FitDist Plus. Entonces, esta usa lo que es el método de máxima verosimilitud, que pues es para hallar esas distribuciones. Entonces, lo que nosotros necesitamos para usar esa paquetería es simplemente los datos que yo quiero. En este caso, pues, buscamos definir qué era la probabilidad de ser severo si eres sintomático. Entonces, viene también ahí el problema de definir qué es un caso severo, ¿no? Un caso severo, por ejemplo, nosotros lo definimos como los casos que han llegado a ser, pues, intubados o que han fallecido, ¿no? Entonces, pues, dado a esa condición, pues nosotros podemos entonces definir cuáles son nuestros casos y calcular nuestras probabilidades diarias, pues de acuerdo a proporciones. Entonces, ajustando las distribuciones a esas proporciones, pues podemos ver que tenemos una beta con estos parámetros que pues ajusta pues bastante bien, ¿no? a los casos que nosotros estamos observando. O sea, aquí también se muestra lo que es el cucuplot entre cuantiles, cómo es que se van observando. Eso también se tiene un buen ajuste con los cuantiles, excepto en las colas, pero pues eso también es común. También podría ser que se mejore si
tal vez reducimos el número de bueno, el cuantil que estoy considerando para los datos, pero también acá podemos ver que pues se tiene un buen ajuste para la función, la función acumulada y el ppplot. Entonces son las probabilidades, ¿no? Y lo mismo, pues también tenemos para la probabilidad de fallecer si se tiene un caso severo. Entonces, acá también calculamos, bueno, ajustamos esas proporciones que se definen como, pues ya tengo mis casos severos, ¿cuántos de ellos fallecieron, no? O sea, ¿cuántas de esas personas que fueron intubadas y que, bueno, ahí fallecieron, pues fallecieron por completo, ¿no? O sea, también hay casos de personas intubadas que, pues, afortunadamente no han fallecido, entonces, pues, esta probabilidad no es uno siempre. Entonces, acá, pues, a lo mejor el único que nos llama la atención, pues, es justo esta parte, ¿no? Que sale de este ajuste de la distribución. Pero, pues es un buen ajuste, dado que también, pues, los otros plots también muestran un buen ajuste también a estas curvas. Y las otras dos distribuciones que también pudimos ajustar fue la probabilidad de fallecer si es sintomático, ¿sale? O sea, llámese también sintomático ambulatorio o sintomático que se ha sido hospitalizado, y el tiempo de retraso entre una persona que tiene síntomas severos y fallece. Entonces también podemos ver buenos ajustes a estas distribuciones y esos son los que pues también nosotros metemos, son los que nosotros cambiamos. Entonces, de ahí en fuera, las otras distribuciones que aquí menciono y que en la paquetería también pues hacen referencia, que también son usadas, no las modificamos debido también a que no tenemos toda la información necesaria. Entonces, dado que no tenemos esa información y que pues en la paquetería también hacen referencia a ciertos artículos de investigación donde hacen ciertos ajustes, pues podemos tomarlas también como a priori, ¿no? Por default. Entonces, lo ideal pues sí es que todas las distribuciones pues pudiéramos ajustarlas de acuerdo a los casos de México, ¿no? Pero pues, les repito, o sea, necesitamos más información, ¿no? Bien, pero bueno, gracias a estos ajustes, a estas distribuciones, al modificarlas, nosotros pues podemos ingresarlas aquí pues en el script. Entonces en el script cargamos nuevamente nuestras paqueterías, incorporamos nuestros datos, metemos lo que es de funciones e incidencia y metemos, bueno, usamos la función COVID-STEAM, ¿no? Que es dentro de la paquetería. Entonces aquí justo decimos cuáles van a ser nuestros parámetros. Acá, entonces aquí ya todos se modificaron de acuerdo a lo que nosotros encontramos con las distribuciones, también el intervalo serial. COVID-STEAM también hace referencia, o bueno, necesita, mejor dicho, qué tanta población tenemos en cierta localidad, ¿no? Entonces, aquí necesitamos también cuánta población tengo, por ejemplo, aquí en la alcaldía de Azcapotzalco. Y pues una desventaja aquí de COVID-STEAM es que, como les decía, está implementado, o bueno, desarrollado principalmente para lo que es, pues los estados de Estados Unidos. Entonces, pues todo está sesgado a eso. Entonces, para ajustarlo a México, lo que nosotros hicimos fue establecer como este parámetro de región como California, que es un estado que pues sí se asemeja bastante a lo que es nuestro país por tener bastantes mexicanos, ¿no? Entonces, haciendo estos ajustes, nosotros podemos pues ya correr este programa. Les digo, o sea, sí tarda un poquito, tarda alrededor de 6-8 horas más o menos, pero bueno, al final de cuentas nos sale un CSV que contiene las estimaciones de pues de todos nuestros casos. Nuestro ajuste de casos, también nuestro ajuste de muertes, pero también nos saca cuál sería la estimación de infectados por día, ¿sale? ¿Cuál es nuestra estimación total de infectados? Y también cuántos, por ejemplo, sintomáticos tengo. Y al igual de esto también saca lo que es nuestro RT. Entonces, este RT que nos saca es justo el azul, que se ve aquí, que está en comparación con el que hayamos tenido con EpiSTEAM. Entonces, es muy similar en cuestión de los intervalos, en donde permanece por debajo de 1, en donde permanece por arriba de 1, solamente que a lo mejor se ve un poquito más suave.
Esto también es porque, les decía, COVID-STEAM usa splines también para ajustar lo que son sus casos. Entonces, pues ya teniendo esto, que vienen siendo nuestras infecciones totales, pues ya podemos entonces calcular nuestros activos. O sea, podemos decir, bueno, o sea, entonces no voy a considerar mis casos reportados, sino que en verdad voy a considerar cuántos estoy estimando. Entonces, el total de casos que estoy estimando, sumo los que yo tengo los últimos 14 días y ahora sí hago pues la cuenta que me pedían para calcular mi probabilidad de encontrarme con un infectado. Bien. Entonces, pues gracias a esta paquetería, pues podemos calcular este porcentaje de riesgo, porque pues recordamos que pues si tenemos contacto incluso pues con personas que son asintomáticas y que no necesariamente pues al entrar en contacto con un susceptible, pues va también esa persona a ser asintomática, ¿no? Entonces, pues sí es necesario calcular esos parámetros. Bien, entonces, pues con esto yo pues les quería pues mostrar eso, o sea, más o menos cómo es que usamos nosotros pues ciertas paqueterías que pues pareciera que es sencillo manipular porque nada más son meter parámetros, pero pues es necesario tener una buena estimación de qué parámetros son los que estoy colocando, ¿no? Y pues sí, hay mucho trabajo todavía pues, pues por hacer, sobre todo con COVID-STEAM, o sea, ver qué tanto podríamos mejorar esas estimaciones para que a lo mejor nosotros en verdad pudiéramos sacar una estimación incluso hasta la última fecha, ¿no? Y no tuviéramos que estar recortando pues 7 días de nuestra base de datos, ¿no? O sea, podemos dar entonces bien nuestro riesgo, nuestro RT hasta la fecha, ¿no? Y ahora sí decir, bueno, pues sí espero que crezca o sí espero que sí mi tendencia siga a la baja, etcétera, ¿no? Entonces son pues les digo, trabajo que todavía pues queda pendiente, pero que pues yo creo que sí es necesario, ¿no? Para seguir contribuyendo. Bien, entonces les dejo pues las referencias. Ahorita les comparto pues la página donde subimos todos nuestros reportes, entonces ustedes pueden visitarla. Está dentro de la página del Instituto de Matemáticas, Unidad Juriquilla. También pueden googlearla así, si la requieren, pues se las puedo pues, pasar ahorita por el chat. Y ustedes aquí pueden ver todos los reportes, pueden, si les interesa algún estado en particular, pueden ustedes buscarlo, ver cómo está creciendo bueno, cómo va a ir cambiando su RT, o qué es lo que se está observando, cómo ha cambiado su incidencia, pues las defunciones, etcétera. ¿Vale? Pues más referencias, por supuesto están las páginas de lo que es la paquetería de PSTEAM, de lo que es COVID-STEAM y pues los artículos donde nos hemos basado pues para entender las metodologías y donde también pues hemos comparado intervalos seriales que se tienen en otros países. Bien, pues por mi parte esto sería todo. No sé si tienen alguna duda, estoy pues dispuesta a contestarlas. Te voy pasando las preguntas. Sí, sí, claro, Abby. La primera dice, ¿hay alguna manera de considerar dentro de las estimaciones de posibles contagios todos los posibles factores que pueden afectar la exactitud de la estimación? Por ejemplo, de considerar la probabilidad de que una persona que está contagiada no reporte síntomas para hacer más exacta la estimación. Ok. Sí, de hecho, bueno, acá o sea, no puse todos los parámetros, todas las distribuciones a priori. Pero hay otras distribuciones a priori dentro de la paquetería que considera justo eso, o sea, cuál es el porcentaje de asintomáticos que puedo tener, o cuál es el porcentaje o cuánto tarda, por ejemplo, en presentarse los síntomas en caso de que sí llegara a ser sintomáticos. También la proporción de sintomatología, pues se ha estudiado pues ya en varios, pues por varios investigadores, artículos hay bastantes, donde también tienen ciertas distribuciones, ¿no? Entonces podríamos dar alguna estimación de eso. Pero pues con los datos no tenemos. En México no se tiene registro de asintomáticos, únicamente de sintomáticos. Pero con COVID-STEAM sí podríamos incorporarlo con este parámetro. No sé si contesté la pregunta. Sí, sí, sí. Sí. La siguiente dice,
¿Hay algún patrón que hayan notado respecto a cuántos contagios hay? ¿Se podría predecir, por ejemplo, cuándo habrá mayor riesgo de contagio en algún lugar en específico para así tratar de frenar esos contagios? Ah, ok. Pues un patrón, no. Ahorita yo creo que todavía estamos, digamos que en una época pues muy temprana de la epidemia. Lo que sí se piensa es que pues esta epidemia ya pues se mantenga, bueno, la enfermedad ya se mantenga, entonces pues con el paso del tiempo vamos a comenzar a ver ya comportamientos a lo mejor un poco más periódicos, donde ya podríamos determinar, pues en este lugar sí podemos llegar a tener un mayor riesgo porque tiene a lo mejor mayor afluencia, porque tiene, sobre todo a lo mejor en lugares turísticos, ¿no? O sea, donde podríamos decir, pues tuvo un riesgo alto en temporada vacacional, ¿no? Pero sí necesitaríamos como ver, pues esperar un poco más de ese tiempo, pero no ahorita al principio no. La siguiente dice, ¿cuál es la teoría necesaria para hacer un estudio de este tipo? ¿En qué materias recomiendas poner mayor atención? Ok, pues aquí lo que es probabilidad es, pues sí es indispensable porque es necesario, pues entender justo esto, ¿no? O sea, qué representa una distribución de probabilidad, qué es lo que representa su media, cómo hacer ajustes, cómo hacer incluso la parte numérica, ¿no? O sea, lo que les decía, cómo calcular o cómo emplear este método de máxima verosimilitud. También, por supuesto, cursos de cálculo, yo creo que también son necesarios porque no todos los modelos son pues computacionales, ¿no? También pues hay métodos computacionales, pero que se basan en pues modelos deterministas que tienen que ver también con ecuaciones diferenciales, pero pues sí es un trabajo pues multidisciplinario, ¿no? Entre pues cálculo, estadística, probabilidad. Optimización, por supuesto, también cómputo pues es crucial, sobre todo aquí pues entender cómo es que vamos a escribir pues nuestro código, ¿no? Como también a lo mejor hacerlo un poco más eficiente, puesto que pues aquí nosotros, por ejemplo, necesitamos calcularlo para todos los estados o todos los municipios, ¿no? Entonces necesitamos también esa parte de eficientar códigos. La siguiente dice, ¿qué se hace con la consideración de que toda tu información input depende de qué tan buena o mala sea en la captura de la información? Entiendo que toda esta info viene del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, que solo considera unos hospitales. Es decir, ya en práctica, ¿qué hacemos con esa incertidumbre? Híjole, sí, es que justo ese es el problema, que tenemos muy pocos datos, ¿no? Tenemos muy pocos datos, bueno, de la base de datos nacional. No podemos ahorita más que usar métodos de estimación, ¿no? O sea, la estimación pues no es justo, no es un ajuste, ¿no? O sea, es más que nada pues, saber, o sea, tengo esto, pero ¿cuánto estoy estimando en verdad, ¿no? O sea, ¿cuánto puedo esperar? Uh-huh. Entonces, dados los datos, que sí están muy sesgados solamente a la parte de sintomatología e incluso también pues a personas que sí recurren al centro médico, sí nos vemos muy mermados en esa parte. Entonces, en donde nos podemos auxiliar es en estudiar o en tratar de ajustar bien estas distribuciones y sobre todo pues en las que todavía nosotros pues nos falta, ¿no? También pues con base en estudios, con base, bueno, o sea, me refiero a otros papers, pero pues esa sería la metodología, porque sí es muy, pues sí sesgada la información, es igual a como la parte de sintomatología. La siguiente dice, ¿qué herramienta usaron para hacer el coloreado de los mapas de los estados? Ah, sí, sí, buena pregunta. Aquí sí no les mencioné, pero es otra paquetería que se llama MX. Déjenme ver. MX Maps, me parece. Bueno, ahorita la busco y ya les comparto la paquetería. Sí, eso se me pasó. La siguiente, ¿estas matemáticas son aplicación de resultados conocidos o surgen a raíz de la pandemia?
No, sí son conocidos, o sea, el número reproductivo instantáneo, número reproductivo básico, son parámetros epidemiológicos que de hecho se calculan en cualquier pues, epidemia. Aquí justo EpiSteam se desarrolló, o bueno, tiene bastantes resultados con datos de influenza, con datos de sarampión. Entonces también pues ya es una paquetería que ha sido pues usada ya pues al menos por una década, un poquito más. COVID Steam, esa sí surge de COVID, entonces sí, esa sí está pues sesgada pues principalmente por las distribuciones, toda esa parte, ¿no? Pero EpiSteam no. Sin embargo, bueno, la metodología que usa COVID Steam, que es el ajuste de splines, inferencia bayesiana, pues también es una metodología que sí se ha usado pues ya de tiempo atrás. La siguiente dice, ¿lo visto en esta plática se puede aplicar a otras cosas además del COVID? Sí, como les decía, bueno, en los RTs, por ejemplo, se puede aplicar para estudios de otras enfermedades, ¿no? Aquí en México también pues sí es de mucho cuidado las enfermedades respiratorias en general, ¿no? O sea, lo que es influenza. Por supuesto, también recientemente tuvimos como un pequeño brote de sarampión, entonces también es aplicable pues en cualquier enfermedad en general. Entonces, sí, no se sesga, pero les digo, bueno, COVID Steam sí, ese sí es una paquetería muy sesgada pues a lo que es COVID exclusivamente. Bueno, pues de las preguntas ya serían todas. Pues gracias por la charla. Bueno, en lo personal creo que fue un tema muy, muy interesante y creo que para todos, de hecho, le estaba comentando a Loyola que hay varios, o sea, que vinieron varias personas y tenemos arriba de 54. Y estuvo muy, muy padre el tema. Honestamente, creo que muchos simplemente vemos como los resultados de cuántos contagios hay y esto, pero no sabemos de dónde salen realmente. Sí. Y estuvo muy padre. Muchas gracias. Gracias. Bueno, nada más para terminar justo la duda que me decían de cuál era la paquetería que había usado para hacer los mapas. Es justo la de MX Maps. Es esta. Entonces, bueno, también este es un trabajo que pues también les digo, es un trabajo en conjunto, o sea, el código no solamente lo he hecho yo, también lo han hecho estudiantes incluso de servicio social, prácticas profesionales, del doctor Jorge Velasco y del doctor Mario Ciudad. Entonces, es esa les ayuda mucho para colorear sus mapitas. Sí, y bueno, pues muchas gracias a todos por su atención y también gracias por asistir al seminario.